vamos a ver el tema de los alimentos. Y después, si quieren, charlamos un poquito de adopción internacional o filiación, que son otras temáticas del derecho internacional privado vinculadas a temas de familia y de niños, niñas y adolescentes. Bueno, a ver, ahí lo hacemos visible. Bien. Bueno, lo primero que les tengo que decir es que el Instituto del Proceso de Alimentos Internacionales se configura cuando el domicilio o residencia del acreedor alimentario se encuentra en un estado diferente al domicilio o residencia del deudor alimentario. Pero a veces puede darse el supuesto en que tanto acreedor como deudor tienen domicilio o residencia en el mismo estado, pero el deudor, si tiene bienes, patrimonio fuera de la República Argentina, también el proceso de alimentos se torna internacional. Al tornarse internacional, resultan de aplicación los principios del derecho internacional privado y, por supuesto, las distintas convenciones sobre la materia. En el caso puntual de alimentos, fíjense ahí en la primera filmina, yo hice un detalle de cuáles son los tratados que están vigentes. No es que son los únicos que hay otros convenios, pero estos son los ratificados por la Argentina hasta la fecha. Bueno, por supuesto, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que tiene un principio rector en el artículo 27.4, y los específicos en materia de alimentos, la Convención de las Naciones Unidas para la Obtención de Alimentos en el Extranjero de Nueva York de 1956. Esta convención nos vincula con países especialmente de Europa. Y luego tenemos también la CID 4 sobre obligaciones alimentarias que nos van a vincular con países de Iberoamérica. En Montevideo de 1989, cada convención va a tener sus particularidades. Si el caso nos ligare con países no ratificantes de ninguno de estos tratados, tendremos que recurrir a las reglas que establece el Código Civil y Comercial en el título de Derecho Internacional Privado, en particular los artículos 2629 y 2630. Bueno, vamos a contar un poquito, ustedes ya saben que me gusta mucho la parte práctica, vamos a contar un poquito cómo es el sistema práctico de cada una de estas convenciones. Y vamos a empezar con la Convención de Nueva York del 56, que es muy utilizada en esta materia. Bueno, ahí en la filmina especifica que fue ratificado por ley 17.156. En total hay 69 países ratificantes, ¿sí? En Latinoamérica vamos a tener Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay, pero ojo con estos países porque también son ratificantes de la CIDIP, y en ese caso la CIDIP tiene una cláusula de compatibilidad que le da preeminencia a la CIDIP por la Convención de Nueva York. Pero después les voy a explicar que se pueden combinar las convenciones. Se pueden combinar. Bueno, esta convención de Nueva York, estos datos que yo les puse acá, son emitidos por la Autoridad Central Argentina, que es la que recibe los reclamos, que en nuestro caso sería el Ministerio de Justicia, la Dirección de Cooperación Internacional. Bueno, dice que en general los reclamos que parten de la República Argentina van dirigidos mayoritariamente a Chile, Bolivia y España. ¿Mm? Y los países de los cuales recibimos nosotros reclamos alimentarios son Chile, España, México y Francia. Las provincias especialmente destinatarias de esos reclamos son Mendoza y Buenos Aires. Mendoza coincide, por supuesto, con Chile. Y las provincias originarias de los reclamos, Mendoza, Buenos Aires y Cabal. En Mendoza hay una escuela de Derecho Internacional Privado muy importante. Yo creo que es Mendoza la que pica en punta por el conocimiento. ¿Sí? Muchas veces el desconocimiento de estos mecanismos en abogados que se dedican a temas de familia
que cada vez son más internacionalizados, hacen que no utilicen este mecanismo de la Convención de Nueva York, que puede ser muy útil. Ahora después ustedes me dirán o me preguntarán si ya lo utilizaron o puede ser que en algún caso lo lleguen a utilizar. Esta cooperación prevista en la Convención de Nueva York, el 80% está destinado a la iniciación de la demanda, pero la Convención es muy amplia, puede aplicarse no solo al inicio de la demanda, sino incluso a la ejecución de una sentencia de alimentos, a la tramitación de un proceso de alimentos y al diligenciamiento de la prueba en un proceso de alimentos. Vamos ahora a meternos un poquito más en la Convención de Nueva York. Como les dije yo, la autoridad central designada por la República Argentina es el Ministerio de Justicia, el área de cooperación internacional. Se encuentra a cargo de esta área de cooperación internacional hace muchísimos años la licenciada Mariana Franco. Yo ahí les copié el correo electrónico porque ella me ha autorizado a hacerlo público. Cualquier caso que ustedes tengan en materia de alimentos internacionales y resulte de aplicación la Convención de Nueva York, no duden en escribirle y plantearle el caso previamente a hacer el reclamo. ¿Por qué? Porque la licenciada Mariana Franco enseguida les da pautas de si algo falta, de si algo no está correcto, para que ese reclamo no sea rebotado si ustedes lo presentan en forma inmediata. ¿Y por qué? Ella siempre lo explica. Muchos países tienen reglas en particular, entonces ella les va a explicar esas reglas particulares para que ustedes, no sé, por ejemplo, si el reclamo de alimentos va dirigido a Francia, Francia exige la firma de un poder. Algo así pasaba parecido en materia de restitución internacional. Entonces siempre es bueno contactarse con la licenciada Franco. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de la petición? La convención lo menciona en forma genérica. No hay en materia de alimentos, como sí se produce en restitución internacional, un formulario, una página en el que ustedes ingresan y bajan todos los datos, sino que es un formulario tipo que ha diseñado el Ministerio de Justicia, parecido a una demanda de alimentos, donde ustedes tienen que especificar cuáles son los datos personales de la parte requirente, cuáles son los datos personales de la parte requerida, cuál es el monto de cuota alimentaria pretendida, hacer un detalle de cuáles son las necesidades del acreedor alimentario y principalmente cuál es el caudal económico del presunto deudor de alimentos. A ese formulario tipo que les va a pasar la licenciada Franco, ustedes tienen que acompañar toda la prueba de la que intenten valerse, ¿sí? Se envía esa petición a través de Internet, en ese correo electrónico que yo les mencioné, y la licenciada Franco les va a hacer una devolución. Si estuviere todo en orden, les van a pedir incluso que practiquen una liquidación si hubiera alimentos adeudados. Les va a hacer una devolución. Si estuviere todo bien, les va a asignar un número de expediente y va a transmitir toda esa petición a la autoridad central del Estado en el cual el deudor alimentario tenga domicilio, residencia o bienes, cualquiera de esas tres opciones. Bueno, a partir de allí se abre una instancia de conciliación o mediación que es sumamente importante para la Convención de Nueva York de 1956. Siempre recomiendo la utilización, es decir, esto no implica que el proceso se ha vuelto judicial, sino que es una instancia previa. Las autoridades centrales, contactándose con cada una de las partes, va a intentar la fijación de una cuota de alimentos de manera voluntaria, es decir, va a tratar de que las partes lleguen a un acuerdo sin necesidad de judicializar el reclamo. Esta transmisión de documentos de la que les hablo allí se hace todo vía autoridades centrales. Ustedes no tienen que hacer nada más que presentar esa documentación escaneada
en el Ministerio de Justicia. Si el Ministerio de Justicia quisiere ampliación de alguna información, se los va a requerir y ustedes acompañarla a través del correo electrónico. Quizás se requiera también algún tipo de entrevista, porque bueno, la licenciada Mariana Franco ha dicho que a veces ha recibido peticiones falsas. Entonces, a mí no me ha pasado, ninguno de los reclamos, he usado bastante el mecanismo de cooperación de la Convención de Nueva York, así que nunca me ha pasado que me han citado a entrevista, yo mandé la documentación, se verificó que estaba todo ok y se remitió a la Autoridad Central Extranjera. Bueno, supongamos que luego de que las autoridades centrales se ponen en contacto e intentan llegar a la fijación voluntaria Ahí de una tenés cuota de dos. Ahí tenés dos. alimentos. Ahí tenés dos. Gracias. Perdón, si La butaca alguien me te debe quiere dar un hacer una poquito para atrás. pregunta. Pues sin querer el micrófono se activó. Bueno, si llegaran a un acuerdo, se va a plasmar por escrito, por supuesto, y ese acuerdo debe presentarse a homologación judicial ante la autoridad del estado del domicilio del deudor alimentario, del demandado. Si el deudor alimentario tuviera domicilio en España, nuestro Ministerio de Justicia, a través de la licenciada Mariana Franco, se va a encargar de que ese acuerdo firmado por ambas partes se presente a través del Servicio de Defensores Oficiales que tiene España y que por esta convención tiene convenio con la Argentina, que se presente para su homologación. Y bueno, ahí se abre una instancia nueva, una vez que está homologado, que es el pago de la cuota alimentaria. Si es voluntario, no va a haber inconvenientes. En general, se suele usar el servicio de Western Union porque el sistema de transferencias internacionales es muy engorroso. El dinero que se remite del extranjero vía bancaria termina en una nebulosa, se hace como una especie de escaneo de quién es la persona que recibe ese dinero y si no está en condiciones fiscales, eso queda allí eternamente, así que yo no recomiendo nunca la utilización del sistema bancario para hacer las transferencias, sino sistemas alternos, que hay un montón, por suerte, ahora. Me explicaban en alguna otra clase que yo di en otro colegio de otros sistemas de páginas que hay, que se utiliza también para bonos o pagos en el extranjero. Bueno, todo ese tipo de esquemas se puede utilizar. No recomiendo el bancario, porque incluso las transferencias internacionales tienen cargos muy gravosos que terminan desnaturalizando el monto de la cuota alimentaria. Es decir, por más que el Ministerio de Justicia remite comunicaciones al Banco Central de la República Argentina para que no les hagan descuentos sobre ese monto de cuota alimentaria, bueno, caen en saco roto. Esos descuentos se hacen igual. Entonces, para impedir todo esto, recomiendo un sistema no bancario para abonar la cuota alimentaria. Hay otros convenios, la Haya ha trabajado con otros convenios nuevos en materia de alimentos, tratando de eliminar estas trabas a las transferencias bancarias internacionales. Pero bueno, no se ha logrado aún el acuerdo necesario para que la Argentina no solo ratifique, sino que otros países ratifiquen. Fíjense que en el siguiente punto dice ley aplicable, artículo 6.3. Bueno, la Convención de Nueva York dispone que el derecho aplicable al reclamo de alimentos va a ser el derecho del domicilio o residencia del deudor alimentario. Y esto nos conecta con el derecho de la parte que es más fuerte del reclamo alimentario. Quizás uno pensaría que lo más justo sería someter el reclamo al derecho del domicilio o residencia del acreedor alimentario.
¿por qué la Convención de Nueva York utiliza este derecho o esta solución cerrada? Porque está pensando, es decir, los convencionales en su momento, cuando redactaron este artículo, pensaron en la ejecución de del acuerdo o de la decisión judicial, ¿sí? Porque el problema quizás en el proceso de alimentos no está en el pago voluntario de la cuota alimentaria, sino que el gran problema está en el no cumplimiento. Entonces, uno tiene que utilizar medidas coercitivas. Bueno, y en ese caso, ¿qué hacemos? Para evitar cualquier tipo de planteo de parte de la justicia del estado del domicilio o residencia del deudor alimentario, la convención se remitió a ese derecho. Para que sea más fácil, para que haya menos excepciones que plantear en el supuesto en que tengamos que hacer una ejecución forzada. Después vamos a ver que en la CIDIP esto va a cambiar y va a flexibilizar. De todos modos, la solución del artículo 6.3 no es tan rígida porque nos permite utilizar un instituto de la parte general del derecho internacional privado, que es el reenvío. Yo cada vez que digo esto, muchos recuerdan las clases de derecho internacional privado y un instituto que parece una cosa de locos, ¿no? El reenvío. Brevemente, y vamos con un caso para que quede ejemplificado. Supongamos que el deudor alimentario tiene domicilio en España. Entonces el artículo 6.3 me lleva a aplicar el derecho español a todo el reclamo alimentario. ¿Qué significa? ¿Quiénes son legitimados para solicitar alimentos? ¿Cuál es el monto o el porcentaje por el cual debería reclamarse esos alimentos? Etcétera, etcétera. Todo lo que hace al fondo debería utilizar el derecho español. Pero, como les dije, la Convención de Nueva York nos permite ir a mirar la norma de conflicto o norma indirecta española para ver si acepta esa remisión. Para eso tendríamos que ir al Código Civil Español y fijarnos en su norma indirecta. El Código Civil Español nos da un sistema un poco más flexible y permite que el reclamo alimentario sea regulado por el derecho al domicilio del deudor o el derecho al domicilio del acreedor. Entonces, es posible, a través de la utilización del reenvío, terminar usando un derecho distinto al español. Supongamos que el acreedor tiene domicilio en Argentina, entonces la propia norma de conflicto o indirecta española nos autorizaría a salirnos de ese derecho español y utilizar el derecho argentino. Entonces, el Instituto del Reenvío termina flexibilizando la solución que nos da el artículo 6.3. Espero haber sido eh, clara con esto, sino por supuesto que me preguntan. Bueno, luego hay un punto que dice funciones de la institución intermediaria. Tomará todas las medidas apropiadas. La función de la institución intermediaria, que en nuestro caso va a ser el Ministerio de Justicia, es amplio. Recepciona la documentación, la gira a la autoridad central extranjera, remite a la autoridad central extranjera todas las comunicaciones que libre el juez, suponiendo que ya se haya iniciado un proceso judicial, es decir, remite y diligencia los exhortos. Si se hubiera decidido radicar la demanda en el extranjero, es la que se contacta con los defensores oficiales extranjeros para ver cómo va el proceso, cuál es su estado, qué avance ha tenido, etcétera. Se encarga de diligenciar la prueba en el extranjero. Se encargaría también de llevar adelante la ejecución de la sentencia, si eso es lo que se pretende con la utilización de la Convención de Nueva York. Es decir, el trabajo de la autoridad central argentina es amplísimo. La convención así lo establece y la verdad que brindo por eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un proceso especial. El proceso de alimentos y una parte, el acreedor alimentario,
que están en juego sus derechos humanos, ¿sí? Su derecho alimentario, y entonces la autoridad central debe colaborar en forma incansable con el acreedor y su asesoramiento letrado para que finalmente pueda percibir una cuota alimentaria. Esto que yo les manifiesto surge también del articulado de la Convención de Nueva York, así es que el artículo 7.c autoriza a la autoridad central a diligenciar exhortos, ya sea para notificaciones, ya sea para diligenciar o llevar adelante medidas probatorias, incluso para trabar medidas cautelares. De todo eso se encarga la autoridad central. Si hubiere que pagar algún rubro, supongamos que hay que trabar un embargo sobre una propiedad y el Estado requerido exigiere de algún depósito, bueno, la autoridad central se contactará con ustedes y el Ministerio de Justicia le dirá, bueno, necesito que giren tanto dinero para que se pueda llevar a cabo la inscripción del embargo o la medida cautelar o el diligenciamiento de alguna prueba, puede ser algún informe a entidades públicas extranjeras. Pero bueno, en ese sentido quédense tranquilos que los van a ir guiando Mariana Franco y equipo y compañía. Bueno, ahí verán que en el siguiente punto dice transferencia de fondos, máxima prioridad. Desde ya, el propio Ministerio de Justicia va a aconsejar la utilización de medios alternos a las transferencias bancarias por las dificultades que les comenté y porque están sujetos a gravámenes importantes por ser transferencias internacionales. También en esto los van a ayudar y los van a guiar. Bueno, vamos a pasar a la siguiente filmina. Antes de pasar a la CIDIB, me gustaría saber si queda alguna pregunta, algún comentario. Acá en el chat no hay ninguna pregunta, Eloisa. Ah, bueno, vos me vas diciendo. Vos Sí, sí, vos sí. me vas diciendo sin inconvenientes. Dale. Bueno, yo he tenido distintos casos, antes de entrar con la CIDIB, en los que resultaron de aplicación la Convención de Nueva York. Em, Les podría, de hecho, quizás remitir copia de alguno de esos expedientes, porque se va armando como una especie de expediente administrativo. Cuando el Ministerio de Justicia se contacta con la Autoridad Central Extranjera, dan una respuesta oficial y puede haber un intercambio importante, y con eso se va armando un expediente. Si ustedes decidieren no iniciar la demanda ante el estado en el cual el deudor tuviere domicilio, supongamos España, sino que lo hicieran desde Argentina, el Ministerio de Justicia les va a dar una copia de ese expediente, porque es fundamental, eh, es un medio probatorio fundamental para el reclamo de alimentos en sede judicial. ¿Por qué digo que es fundamental? Porque ustedes pueden solicitar que la cuota alimentaria provisoria se retrotraiga al inicio del mecanismo previsto por la Convención de Nueva York de 1956. De hecho, esto me ha sucedido en un caso que está finalizado y por eso puedo mencionarlo, es el caso Cuesta contra Bessières. El demandado era francés, tenía domicilio en Francia. Yo inicié el mecanismo de la Convención de Nueva York. No hubo acuerdo alguno con el deudor alimentario, entonces yo decidí radicar la demanda en la República Argentina. No utilicé el servicio de defensores oficiales en Francia, podría haberlo hecho, en cuyo caso el Ministerio de Justicia tendría que haber remitido toda la documentación a Francia para que el defensor oficial en turno la radique ante los tribunales franceses y lleve adelante el proceso de alimentos. Yo decidí iniciar el proceso de alimentos desde la República Argentina. Bueno, en ese caso pedí que el reclamo alimentario se retrotraiga al inicio
del reclamo a través de la Convención de Nueva York. Y así lo tuvo en cuenta no solo la justicia de primera instancia, sino la Cámara de Apelaciones, Sala J, la Cámara Nacional de Apelaciones, porque esto tramitó en Capital Federal. Por supuesto que el deudor rechazaba esta aplicación retroactiva de la cuota alimentaria, la pedía al inicio de la demanda, pero bueno, yo acompañé todo el expediente que se armó resultado de este reclamo y efectivamente corresponde hacer este reclamo, es que yo tuve que practicar liquidación de los alimentos devengados desde, un año antes fue, desde el inicio de la Convención de Nueva York y no propiamente desde el inicio de la demanda. Así que bueno, esto es muy interesante, fue un caso positivo. También me ha pasado en un reclamo con España, donde yo estaba iniciando, en realidad yo inicié alimentos en Argentina, ¿sí? El deudor alimentario vivía en España y la mamá y el nene estaban acá en Argentina. Entonces yo inicio el reclamo en Argentina y la justicia de la provincia de Buenos Aires, en particular la justicia de familia de Pilar, me piden que, previo a dar traslado del reclamo alimentario, acredite haber hecho el reclamo según la Convención de Nueva York del 56. Bueno, ahí empezó una discusión importante en la justicia de Pilar, porque esto también lo tienen que saber, la Convención de Nueva York no instituye este mecanismo de conciliación previo como obligatorio, sino que es voluntario. El acreedor alimentario, de acuerdo a la estrategia que plantea, puede usarlo o no puede usarlo. Entonces, la justicia de Pilar a mí me estaba exigiendo, dice, yo no voy a avanzar con el proceso de alimentos que usted inició si previo no me acredita llevar adelante el procedimiento de conciliación previsto en la Convención de Nueva York del 56, porque tanto Argentina como España son ratificantes de esa convención. Bueno, por supuesto que apelé, establecí que es un mecanismo voluntario y que solo depende de la estrategia del acreedor, y la Sala 3 de San Isidro, de quien depende Pilar, lamentablemente dispuso que yo debía recurrir a ese mecanismo ante la Convención de Nueva York. Bueno, después hubo toda una... Podríamos haber ido en recurso extraordinario a la Suprema Corte bonaerense, pero bueno, era mucho más tiempo. Yo creo que nos asistía toda la razón de que realmente es un proceso voluntario, pero lo que quiere el acreedor alimentario es tener una cuota alimentaria y cobrar. Así que optamos por no discutir a través del recurso extraordinario y fui e inicié la Convención de Nueva York. ¿Por qué no me interesaba ir a la Convención de Nueva York? Porque ya le habíamos hecho reclamos al deudor alimentario en España y se había negado. Es decir, yo sabía que en ese caso puntual era pérdida de tiempo. En otros casos donde no tenía experiencia previa con el deudor alimentario, siempre es bueno intentar alguna instancia de conciliación más allá de la que tenga el propio proceso de familia, con las audiencias de C36. ¿No? Pero bueno, la justicia me había obligado, con lo cual inicié el reclamo según la Convención de Nueva York y acompañé toda la documentación, toda la historia de reclamo alimentario en España, porque la mamá y el nene vivían en España, y autorizados por un juzgado de familia español, vinieron a la República Argentina, cambiaron la residencia en Argentina. Ese juzgado de familia español había fijado una cuota alimentaria de 1.400 euros por mes, ¿sí? ¿Qué sucede? El padre, mientras la mamá estaba en la República Argentina, autorizados por el juzgado, presenta una apelación a esa resolución que lo condena a una cuota alimentaria de 1.400 euros y autoriza a la mamá a irse a la Argentina, apela y la Cámara deja sin efecto esa resolución de primera instancia,
reduciendo la cuota a 400 euros y diciendo que solo la percibiría siempre y cuando la mamá regresara a la Argentina en tal plazo. Si no lo hacía, perdía el derecho a percibir cuota alimentaria a favor del niño. Bueno, en ese interín yo presento el reclamo ante la Convención de Nueva York. La Autoridad Central Argentina se contacta con la Autoridad Central Española y la Autoridad Central Española responde que no iban a admitir el reclamo de acuerdo a la Convención de Nueva York y se remiten a esta sentencia de Cámara Española que reducía la cuota a 400 euros hasta tal fecha, ya estaba excedida, y luego desconocía el derecho alimentario del el niño. Una barbaridad. ¿Sí? Yo he visto barbaridades en sentencias extranjeras, francesas, españolas, italianas, barbaridad. Sí, tenemos nuestras barbaridades propias, ¿no? Por supuesto, pero también hay barbaridades extranjeras. Uno dice, uy, Europa, qué maravilla. No, maravilla ni medio. Porque la discusión que puede darse entre el papá y la mamá sobre la residencia es totalmente independiente del derecho alimentario del niño. El niño tiene que comer, tiene que ir al colegio, tiene que satisfacer sus necesidades. Entonces, ¿cómo decir? Bueno, ya, si la mamá no vuelve con el niño, entonces el niño ya no tiene más derechos alimentarios y el papá no está obligado a pagarle alimentos. Es de locos. Encima, una sentencia dictada inaudita aparte, porque la mamá estaba autorizada a vivir con el nene en la Argentina por la sentencia de primera instancia, con lo cual todo eso tramitó sin ningún tipo de contradicción de parte de la mamá. Bueno, lo cierto es que la Autoridad Central Española dice, bueno, yo tengo acá esta sentencia de Cámara Española, por lo tanto, no vamos a reconocer el reclamo según la Convención de Nueva York y no habría no debería continuar ese reclamo. Bueno, entonces ahí se cerró la instancia de la Convención de Nueva York y continué con el proceso de alimentos. Es decir, me hicieron perder tiempo. Realmente me hicieron perder tiempo. Ahora, este expediente está en plena resolución porque yo avancé con el proceso de alimentos, tengo la fijación de una cuota alimentaria, el tema es que ahora la voy a tener que ejecutar. Y otra vez voy a tener que pelear con la autoridad central eh, española. ¿Por qué? Porque ustedes pueden utilizar la Convención de Nueva York también para la ejecución, suponiendo que haya llevado todo el proceso de alimentos en Argentina, la ejecución sí o sí va a depender de la cooperación internacional, porque este señor, este fulano, no tiene bienes en Argentina, tiene todos sus bienes en España y trabaja en España, con lo cual sí o sí la voy a tener que ejecutar allá. Por lo tanto, voy a tener que volver a caer en el mecanismo de la Convención de Nueva York, voy a tener que reabrir ese expediente y voy a tener que avanzar con la ejecución. Ahora, yo me imagino lo que la Autoridad Central Española me va a contestar. Lo mismo que me contestó al inicio. Mire, acá no habría, usted no podría intentar la ejecución porque acá en España no fue reconocido el deber alimentario a favor de este niño. Pero bueno, voy a tener que pelear esa resolución. Voy a tener que pelear, digo, esa resolución, primero administrativamente y luego judicialmente en España. La Convención de Nueva York me va a ofrecer el servicio de defensores oficiales, porque no lo voy a poder hacer acá, yo la tengo que ejecutar allá. Seguramente voy a hacer uso del servicio de defensores oficiales o la otra opción es que la parte acreedora contrate un abogado particular para que ese abogado particular radique el recurso o el reclamo en los tribunales de familia en España. Por supuesto que esto tiene un costo, los abogados españoles, como cualquier abogado en Europa, cobra por hora, como pasa con los abogados en los Estados Unidos, así que bueno, la parte debería tener fondos para satisfacer ese reclamo, si no, se puede hacer uso del servicio de defensores oficiales. Bueno, espero que con estos ejemplificaciones haya quedado un poquito más claro el mecanismo de la Convención de Nueva York. Bueno, ahora sí
me gustaría explicar la CIDIP sobre obligaciones alimentarias que ya nos vinculan con países de Latinoamérica. La ratificación argentina fue por ley 24.037. Ahí les copié el resto de las ratificaciones: Belice, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Fíjense que no tenemos a Chile, pero Chile sí está en Nueva York. Entonces, generalmente, por alguno de los dos convenios, y Chile es el más usado con el otro convenio, por alguno de los dos convenios voy a incluir a los países. Pero me gustaría tocar el caso de Brasil, que lo ven ahí. Brasil es ratificante de la Convención de Nueva York del 56 y es ratificante de la CIDIP 4. Bueno, y la Argentina también es ratificante de los dos tratados. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tratado uso? Les cuento que se pueden combinar y acá ustedes pueden aplicar táctica y estrategia. De hecho, yo lo hice. Como siempre es buena una conciliación, salvo en el caso que les conté con España, siempre es buena una conciliación, invoqué Nueva York e inicié el mecanismo de conciliación en el Ministerio de Justicia con la licenciada Mariana Franco. La licenciada Mariana Franco se contactó con la autoridad central brasileña e intentamos fijar una cuota voluntaria. No fue posible llegar a un acuerdo después de una ardua negociación. Entonces, desde ya, Nueva York me lleva primordialmente a utilizar la jurisdicción y el derecho aplicable del domicilio del deudor, es decir, Brasil. Entonces, ¿qué hice? Para la demanda, que la radiqué en la República Argentina, invoqué la CIDIP. Es decir, se pueden combinar, uno puede utilizar las mejores prácticas de cada convención por la cláusula de compatibilidad, que la ven en el último punto de la filmina, la cláusula de compatibilidad que figura en el artículo 30. Esa cláusula de compatibilidad que dispone que habiendo dos tratados ratificados sobre la misma materia, prevalecerá aquel que posea prácticas más favorables. Entonces, como Nueva York tiene una práctica que es más favorable, que es la conciliación o mediación, entonces ustedes pueden invocar esa parte de la convención y utilizar ese mecanismo. Ahora bien, la CIDIP, como práctica más favorable, tiene la posibilidad de erradicar la demanda en Argentina y aplicar el derecho argentino, que es el que más maneja y más conoce el acreedor alimentario. Entonces, en ese caso, bueno, utilizan la CIDIP. Este es mi consejo para el planteo de los procesos. ¿Sí? Bueno, después, en el tercer punto, figura como aspectos salientes de la convención el foro del patrimonio. Esto Nueva York no lo tiene. Es decir, que además de poder iniciar la demanda ante el estado del domicilio del acreedor o del deudor, pueden iniciar la demanda ante el estado en el que el deudor tenga bienes. Me ha pasado que tanto acreedor como deudor tenían domicilio real en Argentina, pero el deudor tenía bienes, importante cantidad de bienes en Uruguay. Entonces, bueno, pensando ya en la ejecución de la cuota alimentaria, el reclamo judicial lo hice a través de la justicia uruguaya. Después, el siguiente punto de la Convención Interamericana es que tiene un derecho aplicable más amplio, no es ese derecho aplicable cerrado como en la Convención de Nueva York. ¿Por qué? Porque ustedes podrían aplicar el derecho del domicilio del acreedor o del deudor. En el siguiente punto de jurisdicción, que está prevista en el artículo 8, es concurrente. Concurrente en el ámbito del derecho internacional privado significa que ustedes podrían iniciar la demanda ante distintos foros y la elección de ese foro
a través de una norma materialmente orientada. Esto significa destinada a favorecer a la parte más débil de la relación, que es el acreedor alimentario. Bueno, ustedes pueden optar por aquel foro que sea más favorable. En general, la táctica y estrategia lleva a elegir aquel foro que sea más rápido. ¿Sí? En el proceso de alimentos, así como en el proceso de restitución, es una carrera contra reloj. ¿Sí? Cuanto más rápido yo vaya, menos posibilidades tiene el deudor alimentario de insolventarse o de fugarse o de renunciar a su trabajo o lo que sea, todas esas prácticas nefastas a las que uno asiste como abogada de familia. Bueno, entonces uno tendría que ver en qué jurisdicción es más rápido llevar adelante un proceso de alimentos, ¿no? Y acá vamos a la crítica del proceso alimentario en la República Argentina. Sí, en Argentina yo generalmente llevo procesos de este tipo, internacionales, con Estados Unidos. Ejemplo, inicio de demanda, boom. Lo primero que me ordena el juzgado es las audiencias preliminares, ¿sí? Me fija audiencia para dentro de 3 meses, en el mejor de los casos, ¿sí? Audiencia dentro de 3 meses. Si el deudor tiene domicilio en el extranjero, sí o sí la notificación la tengo que hacer vía exhorto. La presentación del exhorto que lo hago a través de la autoridad central. ¿Sí? La presentación del exhorto y su diligenciamiento por lo menos me lleva 6 meses. Es decir que la audiencia es en 3, el exhorto lleva un diligenciamiento de 3 meses. Algo está mal. Entonces, tengo que plantear una revocatoria, explicarle al juez o a la juez que el exhorto lleva un tiempo de diligenciamiento, que para eso la audiencia ya pasó, que no tiene sentido, que me fije una audiencia postdatada para dentro de 6 meses y me dé la posibilidad de diligenciarlo. Entonces, bueno, este es un problema que tiene la República Argentina. Entonces, si yo encontrara una jurisdicción en que esto es distinto, es más rápido, o quizás es un poco más flexible en el sistema de notificaciones. Este es un grave problema que tenemos en los procesos argentinos. Las notificaciones siguen siendo clásicas y absurdas. No es como en las películas, especialmente yanquis, que uno contrata un notificador privado y uno está en el cine, toma, te dejo el sobre con el reclamo y arreglátelas. No, acá interviene el oficial de justicia. Si te sacan la chapa municipal, nunca te va a notificar. Si le cambiaste el color del frente, tampoco. Entonces, son un montón de trabas que hacen prácticamente imposible la notificación. Por eso, desde el derecho internacional privado se viene haciendo el reclamo de flexibilizar los sistemas notificatorios. Hace muy poquito, la semana pasada, se celebró el Congreso Nacional de la Asociación Argentina de Derecho Internacional y uno de los temas que se planteó fue la utilización de los medios tecnológicos en el sistema de notificaciones. Entonces, ¿no sería más fácil que el reclamo alimentario en el extranjero sea notificado vía WhatsApp? ¿No sería más fácil que el reclamo alimentario contra un deudor con domicilio en el extranjero se haga a través de correo electrónico o de algún otro medio? ¿Sí? ¿Por qué seguir con este esquema clásico del exhorto que lo dejamos en Cancillería, Cancillería lo remite a la Autoridad Central Extranjera, la Autoridad Central Extranjera lo radica en el juzgado en turno, allí se remite a la oficina pertinente en el Estado extranjero, luego el oficial hace la notificación, vuelve, hace el informe negativo o positivo, eso es remitido a la Autoridad Central Española y la Autoridad Central Española lo remite a la Autoridad Central Argentina. Es decir, fíjense la cantidad de burocracia y de tiempo que pasa. Y estamos hablando de un proceso de alimentos. Entonces, ahí evidentemente algo va a tener que cambiar, ¿sí? Yo creo que lo puse en el punto anterior, algunas particularidades jurisprudenciales, notificación vía WhatsApp.
Bueno, a mí me pasó de empezar a pedir en los procesos en los que el deudor tuviera domicilio en el extranjero, pedir notificación vía WhatsApp y tener resoluciones contrarias, es decir, negativas. Em, Porque la litigación internacional tiene sus particularidades. No es lo mismo que litigar a nivel nacional. Entonces, bueno, presenté revocatorias, expliqué estas particularidades, expliqué el lapso que lleva el diligenciamiento de un exhorto en el extranjero. Bueno, y algunos jueces empezaron a entender esta sinergia y a admitir la notificación por WhatsApp. ¿Sí? Que en general se permitió durante épocas de pandemia, porque las oficinas de notificaciones estaban cerradas, entonces muchos jueces flexibilizaron esta forma, pero luego que terminó la pandemia volvieron a retraerse, dijeron, ah, no, no, esto ya no es época de pandemia. Bueno, pero en algunos casos han entendido que la particularidad del proceso internacional nos lleva a flexibilizar las notificaciones. Por ejemplo, me ha pasado en el fuero de familia del Departamento Judicial en el que esencialmente litigo, que es el Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez, en donde ya me han sacado varias sentencias justificando en que el domicilio tenía domicilio en el extranjero, justificando el retardo en el diligenciamiento de los exhortos y entonces permitiendo notificación por otros medios, ¿sí? Siempre y cuando yo de alguna manera garantice que el deudor alimentario utiliza el medio, es decir, lo ve. Este es otro problema, porque me ha pasado 1000 veces que mando la notificación, el deudor alimentario me bloquea, ¿no? O no tiene el sistema de lectura, la liñita celeste, o no tiene ese sistema de lectura. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí tengo que recurrir a otro colega, porque a mí ya me bloqueó, para que vuelva a mandar la notificación, porque ya no me sale ni la fotito de la persona como para acreditar que efectivamente él utiliza ese esquema. Entonces, debería trabajarse algún otro modo para que esa garantía de que utilice el sistema eh, se pueda acreditar. Si no, estamos en otro problema. De los mails, de los correos electrónicos, es más difícil que el WhatsApp. Bueno, a mí me gustaría acá, no sé si ustedes tienen algún tipo de experiencia o han logrado fallos en azul acerca de la flexibilización de las notificaciones o las notificaciones por WhatsApp. Me parece que hoy están muy calladitos. Digamos, es la última charla y ya estamos y no estamos. Eh, Bueno, En Tandil permiten las notificaciones por WhatsApp para las etapas previas, simplemente. solo la Etapas etapa previas, premium. sí. Bien. Justo iba a decir Tandil. eso. Solo etapa previa, digamos. Después en la demanda y eso ya vuelves a lo Ya no. clásico. No. ¿Y han tenido experiencia así con demandados en el extranjero? No. Es todos a nivel nacional, pero se les permiten. Sí. Bueno. Bueno, yo les voy a Yo- mandar después. Sí, dígame, no escuché. No, digo que yo ahora capaz que tenga algún caso medio con algo internacional, por eso hice el curso. Me anoté al curso, pero bueno, todavía no inicié nada, así que vamos a ver. Por Bueno, acá Camila. en los fueros de familia de Neuquén me ha pasado que han rechazado las notificaciones por WhatsApp, no mediante el demandado en otro país, pero sí dentro de la provincia, porque era imposible notificarlo, mandamos tratando de ubicar el domicilio, desapareció, pero sí teníamos certeza del número de WhatsApp y aún así nos rechazaron la notificación, alegando esto mismo que dijo usted, que se utilizó en pandemia y que se utilicen los medios tradicionales, se podría decir. Así que bueno, aún al día de hoy todavía no lo podemos notificar porque es Me incierto. imagino. ¿Te das Sí, cuenta? Es decir, sí, sí. una vergüenza. Es El más, yo me le he rigorismo. mandado mensajes al demandado y me ha respondido, pero no nos dan lugar a la notificación. No hay forma. Bueno, Sofía, yo voy a ver siempre y cuando Cami me haga acordar, porque si no, boom.
mandarte 2 o 3 fallos de la Justicia Nacional muy interesantes con respecto a la notificación de WhatsApp, a permitir la notificación de WhatsApp y la flexibilización, y el argumento principal es que los acreedores alimentarios tienen una tutela procesal diferenciada. Entonces, la existencia de esa tutela procesal diferenciada lleva a que los jueces flexibilicen las formas. Claro. Las flexibilicen porque es más importante el derecho humano del acreedor alimentario a percibir una cuota alimentaria que a que vaya el oficial de justicia por los medios clásicos. Yo estoy muy cansada de este tipo de fallos, la verdad. Sí, la La verdad verdad. es que es que dilatan el proceso innecesariamente. No, Sí, la verdad. Acá, Sofía. por ejemplo, tenemos a una colega que en el chat nos está diciendo, la doctora Arena, dice, a mí me han habilitado notificación por WhatsApp, pero desde el juzgado enviaron directamente la notificación y no lo dieron por notificado porque no tenía los 2 tildes azules. Claro. Bueno, está bien que lo haga el juzgado, pero el juzgado tendría que saber que uno puede poner el sistema de De- no tener el tilde azul. Tal cual. Y entonces, claro, tendría que haber algún otro mecanismo. Claro, porque hasta qué punto te lo está facilitando si no. Claro. Claro, porque además uno puede demostrar, me ha pasado en varios procesos, mire, este señor utiliza Facebook habitualmente, hace publicaciones. Bueno, entonces, mire la barbaridad, hasta a fotos en Zunga o de vacaciones. Digo, bueno, a este señor de alguna manera hay que engancharlo, hagámoslo a través del WhatsApp. Bueno, pero se requiere de jueces proactivos, como yo llamo jueces intérpretes, no jueces mera boca de la ley. Como no está previsto este mecanismo en el código de procedimiento, entonces no lo uso. Bueno, así no vamos para ningún lado y se siguen violentando derechos humanos. Se Sí. siguen violentando derechos humanos y nada más que en un proceso alimentario. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuánto dura un proceso alimentario en Argentina? En la provincia de Buenos Aires, ¿cuánto dura un proceso alimentario? Bueno, yo tengo procesos abiertos Años. hace años. Años. ¿Mm? Sí. Bueno, y Es- esta misma sí, doctora nos dice, debe llamar previamente para acreditar que es el demandado. Y después tenemos a claro. la doctora Florencia Ciábola que nos dice, a mí me lo habilitaron después de 8 meses de solicitarlo y justificando con 5 cédulas diligenciadas que iban a la matanza. Mamá con certificado de discapacidad, imposibilitada de trabajar. Claro, claro, es una barbaridad. Y como yo les dije, no me sale a mí en el primer despacho la notificación por WhatsApp, a pesar de que lo pida en el escrito de demanda. Me sale la notificación clásica, yo tengo que presentar una revocatoria, le tengo que reiterar, mire lo que puso en la demanda, era un demandado en el extranjero, me hacen perder tiempo, porque la revocatoria no es que sale ya. Entonces, esto mismo que me pasa a mí, me imagino claramente que les pasa a ustedes, es decir, es un calvario litigar en procesos de familia y háganse la idea que cuando el proceso tiene contacto con el extranjero se complica un poquito más, un poquito más. Con Estados Unidos les puedo contar que yo ya no tomo casos con Estados Unidos porque la autoridad central norteamericana colabora muy poco con las órdenes judiciales argentinas. Directamente Estados Unidos no es ratificante de ningún tratado sobre medidas cautelares, la traba de medidas cautelares y mucho menos sobre ejecuciones de sentencias. Solamente es ratificante del tratado de notificaciones, todo lo demás no, con lo cual entonces no tenemos un tratado para obligar la pronta respuesta, una respuesta satisfactoria de la autoridad central norteamericana. Entonces, directamente no tomo casos porque es un dolor de cabeza. Me refiero de alimentos, ¿no? Casos de alimentos. Bueno, vamos a ver ahora el Código Civil y Comercial. A este código recurriríamos si no hay ningún tratado de aplicación. Esto nos va a pasar con muchos estados que no son ratificantes de ninguna de las convenciones. Por ejemplo, Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos van a tener que recurrir al Código Civil y Comercial. El artículo 26-29 del Código se refiere a jurisdicción internacional en materia de alimentos y distingue 3 supuestos. El primer supuesto es que el reclamo alimentario sea parte de un divorcio, en cuyo caso queda atraído por la jurisdicción del divorcio, que va a ser la del último domicilio conyugal o la del domicilio del cónyuge demandado.
El segundo supuesto es que el reclamo alimentario sea autónomo, en cuyo caso la jurisdicción va a ser la del domicilio del acreedor o del deudor alimentario, y que exista un convenio alimentario. Si existe un convenio alimentario, a la jurisdicción del domicilio del deudor o del acreedor alimentario se agrega la del lugar de cumplimiento de la cuota alimentaria u obligación alimentaria. Después, esta elección, porque son todos casos de jurisdicciones concurrentes, es decir, que el acreedor tiene una elección, va a depender del acreedor. Después el artículo 2630 dispone el derecho a alimentos, también consagra estas tres fórmulas, ¿sí? Estas tres posibilidades, el alimentos como reclamo autónomo, el alimentos como parte de un divorcio y cuando existiera una cuota alimentaria, pero la particularidad es que la elección del derecho aplicable no va a depender de la parte, sino del juez competente, ¿sí? El código en el primer párrafo dispone el que a juicio de la autoridad competente resulte más favorable al interés del acreedor alimentario. Este párrafo yo lo critico muchísimo porque está suponiendo que la parte, el acreedor alimentario, que va a tener, por supuesto, patrocinio letrado, es incapaz de elegir aquel derecho que más lo favorece. Es decir, uno tendría que hacer un comparativo del derecho del domicilio de acreedor con el derecho del domicilio del deudor y ver cuál resulta más favorable. Supongamos, el derecho argentino extiende la cuota alimentaria hasta los 21 años. Hay que ver si el derecho del deudor, por ahí, de pleno derecho, la extiende hasta los 25, porque acá es hasta esa edad, pero uno tiene que demostrar que estudia y que no tiene suficiente tiempo como para trabajar y mantenerse. Es decir, hay ciertas pautas, no es que es así en forma automática, pero hay ciertos derechos que la extienden en forma automática hasta los 25. Entonces tendríamos que hacer un comparativo de qué es lo que conviene, qué derecho es el más conveniente. Bueno, pareciera que el codificador pensó que la parte, con el asesoramiento de su letrado, no es capaz de hacer esta elección, sino que lo va a hacer el juez, a criterio del juez competente. Esto, a mi criterio, debería modificarse y no es bueno porque discrimina. Resumiendo, genera discriminación. Bueno, a ver, y con esto terminamos el tema del proceso de alimentos. A mí me gustaría, si les parece, decirles algo sobre adopción y filiación. Salvo que quede alguna otra pregunta, yo lo que les voy a mandar de alimentos es el formulario para hacer el reclamo alimentario y esta jurisprudencia que les mencioné del WhatsApp, que les puede servir muchísimo para los procesos en general, incluso aquellos que no tengan domicilio del deudor en el extranjero, sino en otra provincia, como recién lo contó Sofía, que el deudor tenía domicilio en Neuquén, porque esto también se replica con exhortos en otra provincia. Es exactamente igual y uno podría utilizar otros esquemas de notificación. Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta con respecto a alimentos, si no vamos a pasar a la adopción. Acá en el chat, por lo menos, no hay más preguntas. Bueno, no hay más preguntas. Entonces vamos con la adopción. Bueno, la adopción internacional se produce cuando los pretensos adoptantes tienen domicilio o residencia en un estado distinto al niño o niña a ser adoptado. Allí vamos a tener dos tipos de adopción, la activa y la pasiva. La activa es cuando el niño o niña a ser adoptado tiene domicilio en la Argentina y los pretensos adoptantes en el extranjero, y la pasiva es a la inversa. Vamos a hablar de los dos tipos. Vamos a empezar con la activa, ¿sí? La activa resultan de aplicación la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 21, y también la Convención de La Haya de 1993 sobre ley aplicable en materia de adopción y la CIDIP 3 sobre adopción internacional.
Bueno, al respecto debo decirles que la República Argentina no ha ratificado ni la Haya del 93 ni la CIDIP 3 sobre adopción internacional, y ha reservado el artículo 21 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Esto la mayoría no lo sabe, supone que la convención completa sobre los derechos del niño, niña y adolescente ha sido ratificada y tiene jerarquía constitucional de la República Argentina, pero bueno, no es así. El artículo 21 fue reservado. ¿Qué significa reservado? Que su contenido no es aplicable en el ámbito territorial argentino. ¿Y por qué esto? ¿Por qué sucede esto? Es decir, no, la adopción internacional no tendría tratado aplicable. Si se produce una adopción internacional, resultarían aplicables las normas del código y no habría tratado aplicable. ¿Por qué la Argentina se mantiene al margen del sistema convencional en materia de adopción? Porque la Argentina tiene una posición histórica, y el caso Loan nos puede dar justificativos al respecto. Tiene una posición histórica, y la posición histórica es que la adopción ha servido en muchos casos como pantalla para el tráfico internacional de niños. Y ha sucedido que muchas parejas venían a adoptar niños argentinos para luego destinarlos a la prostitución infantil, el trabajo esclavo o el tráfico de órganos. Además, está demostrado, como yo les dije la clase pasada, la ruta internacional del tráfico, en donde América Latina es un continente netamente proveedor de chiquitos y Europa, que es un continente envejecido, sería un lugar que requiere niños. Por eso, además de eso, la Argentina como argumento ha sostenido que el Poder Judicial argentino no está en condiciones de hacer un seguimiento de una adopción internacional. Más allá de esto, nuestro código marca ciertas exigencias para la adopción internacional activa, y es que el proceso de adopción y el derecho aplicable a ese proceso de adopción cuando el domicilio del niño se encuentra en Argentina es el derecho argentino y es la jurisdicción argentina. Entonces, ustedes como abogados de familia podrían perfectamente patrocinar a extranjeros que quieran adoptar un niño con domicilio en Argentina. Pero, ¿qué sucede? No les va a resultar nada fácil. Nada fácil. ¿Por qué? Porque la ley argentina exige una residencia mínima en el país de 5 años. Entonces, ningún extranjero va a venir a la Argentina a dejar su trabajo, su vida, etcétera, por 5 años para adoptar un niño. Además, se tiene que inscribir en el Registro Único de Adoptantes, etcétera, etcétera. No nos olvidemos que la Argentina llegó a un sistema tan rígido después de varios desatinos, como el caso Fornerón, que ustedes en su momento habrán estudiado. No sé si lo tienen presente o lo mencioné en la clase pasada. Díganme algunos si no. No, me dice Sofía. El resto no sé. Bueno, brevemente entonces, porque fue muy, muy importante. El caso Fornerón es de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Argentina fue condenada por sentencias y resoluciones del Poder Judicial de Entre Ríos, por discriminación. El señor Fornerón se empieza a salir, se pone de novio con una señorita, están unos meses y después se pelean. El señor Fornerón se entera que esta señorita estaba embarazada tiempo después, entonces va a verla y le pregunta si el bebé que llevaba en el vientre era de él. Ella le dice que no, que era de otra persona. El señor Fornerón se da media vuelta y se va. Pero no se queda demasiado confiado con esta respuesta. Lo cierto es que pasan los meses, esta mujer da luz a una nena. En el mismo acto del alumbramiento se lo da en guarda a través de una acta que realiza un escribano, ¿sí? Se lo da en guarda a una pareja,
de un matrimonio que tenía domicilio en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y la bebé recién nacida se va con ellos. ¿Qué pasa? El señor Fornerón, viendo esta situación de entrega, decide iniciar un reconocimiento de paternidad. Nosotros luego vamos a ver algo de filiación internacional. Un reconocimiento de paternidad, se hace la prueba de ADN y el resultado de esa prueba de ADN surge que él es el padre en un 99.9%. Entonces, ahí empieza todo un periplo de parte del señor Fornerón para obtener primero un régimen de comunicación con su hija y luego, por supuesto, la revocación de esa guarda a favor de esta pareja. Lo cierto es que el juez de familia de Entre Ríos, que tiene la causa, decide rechazar los derechos del señor Fornerón con el argumento de que era un señor solo, que su situación económica no era tan buena como la de los guardadores de la niña, y que ya había pasado un año la nena bajo la guarda de esta pareja y que convenía mantener el statu quo. Y fíjense el tiempo que el papá hace el reclamo, que casi es inmediato, desde el nacimiento hasta el momento que sale la sentencia pasa un año. Estos son los tiempos judiciales, es decir, una barbaridad. Dice, bueno, ya pasó un año, que la nena se quede con ellos, además, usted es un hombre solo, es decir, una clara discriminación, como si él no pudiera hacerse cargo de su hija, un padre que quería reconocer a su hija y que los derechos habían sido negados por la madre. Bueno, ¿cómo termina la historia? Terrible la historia, porque él sigue litigando, el expediente se va a la Cámara, termina en el Tribunal Superior de Entre Ríos, hace el reclamo en la Comisión Interamericana, llega a la Corte, termina condenándose a la República Argentina a que se indemnice al señor Fornerón y a la niña. Se insta al Poder Judicial entrerriano a que establezca un régimen de comunicación o revinculación entre el papá y la niña, pero ustedes imagínense, ya habían pasado 7 años, la guarda había sido confirmada y se había otorgado la adopción plena a favor de este matrimonio. Entonces, la sentencia de la Corte Interamericana nunca podría haber ordenado la revocación de esa adopción porque ya habían pasado 7 años. Una cosa era la revocación de la guarda pasado el año, que después de 7 la nena no reconocía al señor Fornerón como su padre. Pero sí, lo que hace la sentencia de la Corte Interamericana, además de reconocer que hubo discriminación, es instaurar un mecanismo de revinculación y un régimen de comunicación entre la niña y el padre. Entonces, fíjense los desatinos que se cometían en la Argentina cuando no existía el régimen único de los adoptantes. Cualquiera daba en guarda un pequeño y estos fueron los desastres. Resultado de estos desastres, terminamos en un régimen sumamente rígido. Porque yo les quiero preguntar a ustedes también si están totalmente satisfechos con el sistema de adopción en la República Argentina. Porque a mí me ha tocado patrocinar a personas inscriptas en el régimen único de adoptantes que han estado 5 años o más esperando una entrevista. Y hay muchísimos niños y niñas en situación de adoptabilidad. Entonces, ningún extranjero va a venir a adoptar un niño en Argentina por este requisito. Si lo hiciere, bueno, tendrá que someterse al derecho argentino y a la jurisdicción argentina. Entonces, ¿qué trabajo les puede llegar en materia de adopción? Les puede llegar una adopción pasiva. La adopción pasiva es cuando los pretensos adoptantes son argentinos y quieren adoptar un niño con domicilio o residencia en el extranjero. Hay muchísimos casos. La pandemia puso en visibilidad la cantidad de argentinos que adoptan niños en el extranjero. Hay países que tienen un sistema muy flexible, que exigen 2 entrevistas, por ejemplo Haití, es decir, ustedes viajan, tienen la entrevista, vuelven. Luego los llaman para la segunda entrevista, viajan y vuelven. Y en la tercera se vienen con el chiquito. Sí, nuestro sistema es rígido, pero no todos los países tienen un sistema tan estricto como el nuestro. Haití, Ucrania, China, por eso hay tantos casos de adopciones de este tipo. Bueno, ¿y cuál podría ser su intervención en este caso? Porque
el proceso de adopción y el derecho aplicable a esa adopción va a ser el derecho extranjero, el derecho donde el niño tenga domicilio o residencia. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Bueno, en general, la intervención de los abogados internacionalistas es en gestionar certificados que les va a pedir la jurisdicción extranjera. Por ejemplo, de buena conducta, de domicilio, situación psicológica y psiquiátrica de los adoptantes. Este tipo de certificados en general son gestores internacionales que se dedican y que los cobran bastante bien. Y después, además de estos certificados, que van a necesitar apostillado, todo eso es ideal que los tramiten los abogados para defender nuestras incumbencias. A propósito que las están atacando, el ministro de Justicia las ha atacado recientemente diciendo que los divorcios y las sucesiones van a pasar a ser notariales. Una barbaridad, eso no está ni en la ley bases ni en la reglamentación, pero bueno, el ministro de Justicia, Kuno Libarona, salió a decir eso, una barbaridad. Entonces tenemos que defender cada área. Estos certificados los pueden hacer ustedes y corresponde que lo hagan, que los generen, que los tramiten, que los gestionen. Bueno, y además, ¿qué otra cosa podrían hacer en una adopción internacional pasiva? Lograr el reconocimiento en Argentina de esa sentencia de adopción que se dicta en el extranjero, ¿sí? Porque como va a salir en el extranjero, esa sentencia no tiene pleno valor en Argentina. Para eso hay que tramitar un procedimiento de exequatur, que es un procedimiento a través del cual se reconoce y ejecuta una sentencia extranjera. ¿Para qué? Para que esa adopción se inscriba en el registro de las personas provincial o nacional, en su caso. Entonces, ¿qué van a necesitar? Van a necesitar que el cliente les traiga la sentencia de adopción extranjera en original, debidamente apostillada. La apostilla se instituye a través de un convenio, el convenio de 1961 de La Haya que instituye la apostilla. Es ese sello que se le coloca al documento o instrumento público, garantiza la autenticidad de la firma del funcionario que interviene. No el contenido, pero sí la firma del funcionario público que interviene. Y eso le da validez internacional. Entonces, esa sentencia tiene que estar en original, en testimonio, debidamente apostillada. Ustedes la presentan en tribunales acompañada por un escrito, solicita el reconocimiento y ejecución de la sentencia de adopción, prestan declaración jurada acerca de que esa sentencia no vulnera nuestro orden público, que respetó el derecho de defensa, que ha sido dictada por juez competente, ¿sí? Y le piden al juez que la mande inscribir al registro de las personas. El proceso de exequatur es un proceso incidental, así que debería ser rápido. Y por supuesto que requiere patrocinio letrado. Por lo tanto, es otra incumbencia que tenemos los abogados en el área de la adopción internacional pasiva. Hay varios casos jurisprudenciales, en general, que les podría pasar los fallos. En general, los jueces argentinos reconocen las adopciones conferidas en el extranjero, ¿sí? Salvo que violenten nuestro orden público, es decir, que hubiere algún vínculo entre el adoptante y el adoptado, vínculos derivados ay, no me sale, los tratamientos de fertilidad. Estaba como trabada. Vínculos parentales derivados de los tratamientos de fertilidad o vínculos parentales en general, es decir, algo que vulnere nuestro orden público, por supuesto que esa sentencia no va a ser reconocida, pero en general lo es. ¿Ok? Bueno, esto en líneas generales con respecto a la adopción, a ver si alguno o alguna me quiere hacer
una pregunta, sino ahora pasaríamos a hablar un poquito de la filiación internacional, ¿no? Acá en el chat no hay preguntas. No hay preguntas con la adopción. Bueno, porque en general no se sabe de estas incumbencias que les mencioné, pero bueno, son muy interesantes. En general los hacen 2 o 3 estudios nada más y no es tan difícil gestionarlo, porque en el caso del reconocimiento de la sentencia de adopción conferida en el extranjero, y sepan que hay muchísimos casos, muchas familias que se niegan a estar tanto tiempo supeditadas al registro único de adoptantes, van en búsqueda, ¿sí?, de un sistema más flexible en otros países. Sé que la crítica que hace la parte de la doctrina es sí, eso es el famoso turismo de niños, y hay precios por los niños. Bueno, eso ya no lo sé, no me consta. Yo estoy hablando propiamente ya de todo un trámite realizado, la existencia de una sentencia de adopción. Bueno, ahí por supuesto que se requiere patrocinio letrado. Bueno, veamos ahora la filiación. Este es otro tema muy interesante porque tiene que ver con la maternidad subrogada. Quizás no hay tanta discusión con las otras temáticas que mencioné, pero en filiación y maternidad subrogada en derecho internacional privado suele haber muchos interrogantes y mucho cambio jurisprudencial, ¿sí? Bueno, en principio no puedo dejar de decirles que en filiación internacional hay un gran choque entre el derecho occidental y el derecho oriental, ¿sí? El derecho occidental parte de la base de consagrar igualdad de derechos entre los distintos progenitores, no pasa así de acuerdo al derecho oriental, en donde solo el padre es el que tiene derechos del niño y es el que determina la filiación del niño. Nosotros, nuestro derecho ha transitado una importantísima evolución, ya no hay diferencia entre la filiación matrimonial y extramatrimonial, digamos que hay una gran amplitud. Lo primero que les podría decir con respecto a la jurisdicción, que está consagrada en el artículo 2631, es decir, en materia de filiación no tenemos tratados, sino que deberíamos recurrir a las reglas del Código Civil y Comercial, el título de Derecho Internacional Privado, lo que tiene que ver con jurisdicción en el artículo 2631. El principio que consagra el artículo 2631 es el del favor filii, con 2 i final, es un término en latín, que significa todo debe estar a favor de la filiación. Entonces le tengo que ofrecer a quien pretende el reconocimiento de la filiación, le tengo que ofrecer una jurisdicción múltiple. Es decir, muchas opciones. ¿Y cuáles podrían ser esas opciones? Podrían ser las opciones el domicilio o residencia del actor, el domicilio o residencia del demandado. Podría ser también el foro de necesidad, podría aplicarse el foro de necesidad. Este es otro instituto muy interesante que no sé si se los expliqué la clase pasada. Está previsto en nuestro Código Civil y Comercial en el artículo 2602, ¿sí? Tuvo consagración jurisprudencial a través de jurisprudencia de la Corte Suprema en el caso Blasov, y consiste en permitir que los jueces argentinos intervengan en un proceso a pesar de no tener competencia, porque de lo contrario se vulnerarían derechos humanos, como por ejemplo el derecho humano de acceso a la jurisdicción o las famosas garantías judiciales que debe tener toda persona, el derecho de defensa, por decir algo. Entonces, aún no siendo ninguno de los supuestos previstos en el artículo 2631, la demanda del reconocimiento de filiación podría presentarse en la República Argentina. Es decir, aún no teniendo quien reconoce domicilio de Argentina o el reconocido domicilio de Argentina, podría iniciarse acá en Argentina si alguna de las otras jurisdicciones se negaron a tomar el caso. Eso significa foro de necesidad, ¿sí? Si alguna de las otras
jurisdicciones se negaron a tomar el caso, entonces intervendría la justicia argentina. ¿Mm? Hay un caso interesante que es Müller, el caso Müller, donde resolvió la Cámara de Apelaciones de San Isidro, en donde el papá pide la revocación del cuidado otorgado a la mamá en Alemania, la justicia alemana se declara incompetente con el justificativo de que la mamá y las nenas estaban en Argentina. Entonces el papá lo único que le queda es hacer la demanda, presentar la demanda en Argentina. Pero la justicia argentina no era competente porque tanto la mamá como las nenas y todo el grupo familiar vivía en Alemania. La mamá se viene de vacaciones a la Argentina. Entonces, bueno, se utiliza este instrumento que es el foro de necesidad. Al papá ya le habían dicho que no en Alemania. Si la justicia argentina también le decía que no, ningún juez iba a escuchar sus argumentos ni su caso. Entonces, eso significa el foro de necesidad. Intervengo porque ya otros dijeron que no. Y alguien tiene que escuchar el reclamo de la persona. Bueno, el foro de necesidad, reitero, es un instituto muy, muy interesante para traer el caso a la República Argentina. Bueno, ¿qué pasa con la ley aplicable en filiación? La ley aplicable está dispuesta en los artículos 2632 y 2633 y me lleva también a varias opciones, en realidad, a utilizar aquel derecho más satisfactorio a los derechos fundamentales del niño, que puede ser el del domicilio de quien reconoce o el domicilio de quien es reconocido, o incluso se admite el lugar de celebración del matrimonio, si hubiera un vínculo matrimonial invocado, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa con el acto de reconocimiento del emplazamiento filial constituido en el extranjero? Porque esto que yo les acabo de explicar supone que el acto del reconocimiento se realiza en Argentina. Pero ¿qué pasa cuando este reconocimiento se produce en el extranjero? ¿Qué valor tiene ese reconocimiento en Argentina? Y acá me gustaría citar las expresiones de la doctora Luciana Scotti, que ha escrito bastante sobre la filiación internacional, y dijo lo siguiente: deberá priorizarse la faz dinámica de la identidad del niño en cada caso, sobre todo en aquellos supuestos en el que el vínculo afectivo y social se encuentra ya afianzado y cualquier decisión que vulnere esos derechos adquiridos atentaría contra los derechos fundamentales del niño. Entonces, la posición debe ser de amplio reconocimiento de estos actos de emplazamiento en el extranjero. Nuestro derecho de familia ha evolucionado mucho, es decir, que nosotros no tenemos inconveniente acerca de si quienes han reconocido son personas del mismo sexo, es decir, no tenemos ninguna restricción. Sí existe en otros países todavía, pero no en el caso de la República Argentina. Aún así, la jurisprudencia y la doctrina pide un reconocimiento amplio. Es decir, que las limitaciones que podrían darse por el orden público son muy limitadas. Bueno, me gustaría hablar ahora de las técnicas de reproducción humana asistida y cómo se inscriben después de la utilización de esas técnicas y especialmente de la maternidad subrogada, cómo se va a inscribir al pequeño. Todos deben saber que la maternidad subrogada en Argentina hay un silencio, no es que hay una prohibición expresa. La práctica podría realizarse siempre y cuando no tenga contenido económico. De hecho, ha habido ya casos en Argentina donde, por ejemplo, una hermana, o a veces pasa
con la madre, es decir, si yo no puedo tener hijos, puedo pedir a mi madre, que es compatible genéticamente, o a mi hermana, no hay contenido económico para que lleve adelante la gestación del embrión. Del embrión a través de las técnicas de reproducción humana asistida. Pero bueno, en otros países se permite la maternidad subrogada con contenido económico. Hay contratos específicos por dinero, por hacerse cargo de los tratamientos y los médicos, pero además otorgándole dinero por mes a medida que va avanzando el embarazo. Entonces, ¿qué valor tienen estos contratos en la República Argentina? Bueno, hay jurisprudencia encontrada, ¿sí? Yo creo que vamos hacia un amplio reconocimiento, como acabo de mencionarlo recién. Y la tendencia, reitero, es a una mayor amplitud. No puedo dejar de mencionar el caso de la triple filiación, que fue uno de los primeros que tuvimos, y luego se extendió a otra jurisprudencia. Por ahí ustedes lo habrán escuchado nombrar, el famoso caso Juli, que no es un tema internacional, pero es donde por primera vez se reconoció la triple filiación. Es decir, nuestro Código Civil, en el artículo 558, establece que la inscripción de un niño debe tener doble filiación, nada más. O dos papás, o dos mamás, o un papá o una mamá. No hay otra opción según el código. Bueno, en el caso Juli, se planteó el supuesto de que la inscripción de una niña debía incluir al papá de sangre, al papá del corazón y a su mamá, es decir, triple filiación, dos papás y una mamá. La jueza que intervino de la justicia de Tucumán declaró la inconstitucionalidad del artículo 558 del Código Civil y Comercial de la Nación por considerar de que era más importante los derechos de la niña. La niña había solicitado que en su partida figuraran sus dos papás. Es decir, había una pelea entre sus dos papás, entre comillas. Uno había pedido el desconocimiento de la paternidad del otro, había impugnación de filiación, y entonces en esa tramitación se decide la inscripción de la triple filiación. Por lo tanto, las peticiones de reconocimiento de la maternidad subrogada que vienen del extranjero, que vienen en general o bien con el aportante del material genético, quien prestó el consentimiento para llevar adelante el tratamiento, la madre biológica, etc., puede venir hasta con 4 filiaciones. Ese nacimiento. Bueno, en general, la justicia argentina, a partir de este caso Juli, ha reconocido ese tipo de inscripción. Ha reconocido esa gestación por sustitución. El principio es que en general quien debe figurar en la partida es quien presta su consentimiento para llevar adelante ese tratamiento. Pero si el aportante del material genético también quiere formar parte o obtener el reconocimiento de padre, puede hacerlo. Esto es muy común en países en el extranjero, no tanto en Argentina. Bueno, una partida de tales características podría perfectamente ser reconocida en la República Argentina a partir de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 558. Nos debemos legislación en materia de gestación por sustitución. Si guardamos silencio hasta ahora y los países están divididos, hay países que lo prohíben totalmente, como el caso de Francia, Alemania, Suecia, Suiza, Italia. Hay otros que lo permiten sin ningún tipo de requisito, como Estados Unidos. Algunos estados de Estados Unidos no, como Arizona y Michigan, los demás sí. Reino Unido, Canadá, Israel y Australia. Ucrania, Georgia, California, es totalmente libre. Y bueno, y hay estados que guardan silencio,
como el caso de la República Argentina. Pero este silencio, la jurisprudencia lo interpreta como aceptación, porque además estamos reconociendo maternidades subrogadas con contenido económico celebradas en el extranjero, ¿sí? Bueno, así que vamos hacia la apertura, una apertura total. Uno podrá discutir si esto está bien, está mal, pero bueno, es hacia donde va la jurisprudencia. Así que yo les voy a pasar luego los fallos que tengo donde se ha planteado la inconstitucionalidad de la doble filiación y el reconocimiento de la maternidad subrogada, pleno reconocimiento. Bueno, a ver, Cami, no sé si hay algunas preguntas o comentarios que me quieran hacer. Mira, acá en el chat no hay ningún comentario. Con respecto a los fallos, yo quería consultarte, vos me lo mandás por mail y yo se lo reenvío a los participantes. Sí, ¿Te igual parece que el después? PowerPoint. Igual que el Perfecto. PowerPoint, después me pasas el mail por WhatsApp. Perfecto, listo. No, comentarios y preguntas en el chat no hay. No sé si alguien quiere hacerla verbalmente, pero en el chat no hay ninguno. Acá. Ah, bueno, no, a una doctora que se retira porque, bueno, y agradece. Y ya terminamos Excelente. igual. Así Ya que, bueno. estamos. Bueno, entonces ya estaríamos. Sí, Cami, ya estamos. Perfecto. Bueno, entonces de esta manera damos por finalizado este encuentro de procesos internacionales de familia, agradeciéndole a Eloísa por su predisposición, por su practicidad. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar y bueno, estamos para mandar los fallos luego por mail. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias al Colegio de Azul. Un cariño grande para todos y todas. Gracias, Eloísa. Igualmente, nos vemos.